Justo cuando surgió este pensamiento, un hombre calvo, barbudo y de 3 metros de altura sonaba salvajemente. Su puño derecho estaba firmemente envuelto en haki de armamento condensado, los músculos de todo su brazo derecho se abultaban y una aura extremadamente peligrosa se concentraba por completo en ese puño como un viento invisible. Las pupilas de Smoker se contrajeron violentamente. Aquella escena de pesadilla se estaba manifestando de nuevo a través de otra persona. ¿Cómo te atreves a subir a nuestro barco tú solo? Muere. Las venas del rostro y el cuello de Rock se hinchaban salvajemente, retorciéndose como dragones enroscados. Saltando por los aires, estrelló su enorme puño derecho contra Smoker. En ese instante, el aire se contrajo continuamente en todas direcciones, formando un canal similar al vacío. Aplastamiento vacío puñetazo. Su puño atravesó capas de ondas expansivas de aire y aterrizó de lleno en el pecho de Smoker. En este momento crítico, la advertencia de peligro de Smoker se lleva al límite absoluto. Al instante, una luz roja apareció en ambos ojos. Auge. Una masa de humo blanco salió disparada hacia atrás. Rock cayó de pie, y un sudor frío le corrió de arrepentimiento por su rostro salvaje. Su brazo derecho, que antes estaba abultado y musculoso, en realidad se había abrazado un poco y seguía emitiendo un humo blanco, caliente y transparente. Rock, fuiste demasiado impulsivo. Todavía no dominas completamente este movimiento. No deberías haberlo usado así, le dijo Jin a Rock, mirando al Smoker que volaba. Solo quería acabar con él lo más rápido posible para ver si podía ayudar al capitán Noé. La ceja de Rock se crispó violentamente. Ya habían comenzado los espasmos en su brazo derecho, y un dolor agudo le atravesó el corazón. Jin negó con la cabeza. Bueno. Justo cuando estaba a punto de girar la cabeza para mirar en dirección a Noah, vio una sombra oscura volar como un meteorito, estrellándose violentamente contra la cubierta y haciendo volar astillas de madera. Al ver esto, los rostros de Jin y los demás cambiaron drásticamente. Entre los tablones de madera destrozados, Noé, con su ropa negra hecha jirones por las cuchillas y el cuerpo cubierto de numerosas heridas de espada, se puso de pie y saltó a una parte intacta de la cubierta. Noé. Nami levantó su pistola de chispa estrella negra y miró a Noah con pánico absoluto. En su opinión, su capitán, siempre tan tranquilo, había quedado completamente desconcertado tras un solo intercambio de palabras. Estoy bien. Noah se limpió suavemente la sangre que le caía de la comisura de los labios. En su mente, evaluó los diversos atributos y habilidades de Bogart. El dominio avanzado de la espada y del taijutsu avanzado era algo fundamental. Por el momento, se desconocía la fuerza de su haki de armamento y su haki de observación. Sin embargo, sabía una cosa muy clara. En su estado normal, sus atributos no tenían ninguna posibilidad contra este rey espada. ¡Qué oponente tan poderoso! Noah agarró la tela negra andrajosa que cubría su cuerpo y se la arrancó, dejando al descubierto un torso delgado y bien tonificado que parecía esbelto con ropa pero musculoso al descubierto. Los finos cortes en su cuerpo, infligidos por la espada de Bogart, estaban sanando a un ritmo visible a simple vista. Noah ampliamente, mirando a Bogart, que corría hacia él usando el Moonwalk con la mano en su espada, listo para desenvainar. Vamos. Entrétenme a tu antojo, Marine. Capítulo 44. Feroz batalla con Bogart arrogante. El rostro de Bogart permaneció tan sereno como siempre. Su mano derecha se aferró a la empuñadura de su espada y de repente ejerció fuerza. Un arco de luz brilló repentinamente. Todos los miembros de los piratas de Noé estaban estupefactos. Justo delante, un aterrador tajo volador de más de 100 metros de extensión surcó el mar, dirigiéndose directamente hacia el acorazado Sabre donde se encontraba Noah. Al ver aquel aterrador tajo que dividió momentáneamente el mar en dos, los piratas, aunque conmocionados, no se quedaron sentados esperando la muerte. Pearo se transformó instantáneamente en un hombre de acero con escudo de hierro de 5 metros de altura, envolviendo sus brazos en una postura defensiva, mientras Jin lanzaba sus dos tonfas hacia adelante al materializarse la sombra ilusoria de una serpiente color sangre. Rock presionó los dientes, con el brazo izquierdo hinchado. Kuro respiró hondo, cruzando sus 10 espadas garra de gato en posición de picado. Krieg sostenía su lanza de batalla horizontalmente frente a él con ambas manos. Hango, los hermanos Yaban e incluso los piratas comunes adoptan posturas de combate. Bogart arqueó una ceja y comentó. Sin duda, un grupo de piratas formidable, pero, su viaje termina aquí. No necesariamente.
Noah se interpuso entre los piratas y Drixle, cubriendo su espada con haki de armamento y dejando la hoja completamente negra. Aturdido, el sonido de una enorme ola gigante surgió de Noah S. Drixle. Al mismo tiempo, el cuerpo de Noah se transformó repentinamente. Sus piernas se volvieron delgadas, sus dedos de los pies se convirtieron en garras de águila, sus brazos se transformaron en alas de águila, su boca se convirtió en un pico, sus ojos negros como la noche se transformaron por completo en pupilas doradas, y plumas suaves de color blanco plateado crecieron en su cuerpo como escamas metálicas plateadas, mientras que su altura aumentó repentinamente de 2 metros a 4. Una capa de color agua oscura cubría la pala de Drixle, mientras una ráfaga de viento blanco plateado la envolvía. Retumbar. Un pilar de relámpagos descendió repentinamente desde las oscuras nubes que se arremolinaban en el cielo, impactando directamente en Noé. Este aterrador relámpago no lo hirió. En cambio, envolvió su cuerpo afectuosamente, añadiendo relámpagos crepitantes a Drixle. ¿Una Zoan mítica? Bogart ya no pudo mantener la calma, la sorpresa apareció en su rostro serio. Los brazos de Noé, con forma de alas de águila, envolvieron la empuñadura de Drixle. Él salió a machetazos. Se manifestó un corte volador que superó con creces el corte de 100 metros de Bogart. El color oscuro del agua parecía el mar volteándose, destrozando fácilmente el corte volador de Bogart. Su fuerza residual abrió aún más el mar, revelando una profunda fosa de más de 100 metros de profundidad. Bogart utilizó un moonwalk para saltar hacia un lado, evitando fácilmente el ataque de Noah. Justo en ese momento, apareció una figura como si lo hubiera anticipado, apuntando una hoja negra crepitante de relámpagos directamente a su cuello. Un destello rojo cegó a Bogart, y echó la cabeza hacia atrás, mientras la hoja rozaba su rostro. Pero incluso después de esquivar ese tajo, un ala plateada, como una espada gigante, se abalanzó directamente sobre él. Fue tan rápido que, aunque Bogart lo percibió con su haki de observación, no tuvo tiempo de esquivarlo. No tuvo más remedio que recuperar su espada con haki de armamento y sostenerla horizontalmente frente a él. Pero lo que recibió fue la asombrosa y masiva fuerza del ala plateada. Como una enorme onda expansiva, con un estruendo, Bogart salió disparado por los aires. ¿También domina el haki de observación?, exclamó Bogart, retrocediendo con furia. El aire emitía un chasquido al propagarse una onda expansiva. Tras unos pasos, estabilizó su postura. Pero Noah ya le pisaba los talones, y sus ojos dorados reflejaban la figura de Bogart. Ninguno de tus movimientos puede escapar a mis ojos. Noé extendiendo sus alas, su velocidad era tan vertiginosa que parecía transformarse en viento y relámpago. Bogart lanzó un tajo, pero Noah lo esquivó como impulsado por un viento invisible, devolviendo inmediatamente el golpe. Bogart retiró su espada y bloqueó horizontalmente, interceptando el ataque de Noah. Una Zoan mítica, un tipo verdaderamente formidable. Bogart recuperó la compostura, con el rostro nuevamente imperturbable. Noé abrió el pico, reuniendo una ráfaga de viento blanco plateado rodeada de relámpagos, que escupió instantáneamente como un rayo de luz hacia el rostro de Bogart. Sin embargo, Bogart no lo esquivó. El haki de armamento, de un negro intenso, cubrió y endureció instantáneamente su rostro. El ataque de Noah, que era lo suficientemente poderoso como para perforar fácilmente el acero, ni siquiera pudo rozar la piel de Bogart, que quedó completamente bloqueada, impidiéndole avanzar más. Haki de armamento avanzado. El corazón de Noé se encogió. En ese instante, Bogart blandió su espada hacia arriba, la cual emanaba un aura negra extremadamente aterradora que casi se condensaba en un relámpago desbordante. Emisión de haki de armamento y destrucción interna. No puedo afrontar esto de frente. Las alarmas sonaron con fuerza en la mente de Noé. Batiendo sus alas, un relámpago crepitó sobre su cuerpo y un viento blanco plateado se alzó. Con un movimiento rápido y veloz, retrocedió directamente más de 100 metros, lo que provocó que el tajo ascendente de Bogart fallara por completo. ¿No te lo creíste? Bogart frunció ligeramente el ceño. No lo había usado antes solo para traer a Noah a un espacio reducido, pero no esperaba que lo descubrieran. Esos ojos eran verdaderamente aterradores. Bogart cruzó la mirada con las pupilas doradas de Noah. Él no sabía cuál era la habilidad de Noé. Pero Noah podía transformarse en una águila plateada gigante, manipular el poder del viento y los relámpagos, y sus ojos dorados, aunque Noah no poseía haki de observación, le permitía exhibir una percepción no menor que la del haki de observación, y además, un nivel muy avanzado de haki de observación. Haki de armamento promedio, manejo de espada decente,
taijutsu excelente y una zoan mítica poderosa y desconocida. Bogard hizo su valoración. Si una figura como usted va a la Grand Line, sería un gran problema. Mejor quédese aquí. Bogard cargó hacia adelante de forma proactiva, elevándose en el aire, con una velocidad que no era en absoluto inferior a la de Noé. Las pupilas de Noé se contrajeron. Analizó mentalmente los diversos atributos y habilidades de Bogard. Esgrima avanzada, taijutsu avanzado, haki de armamento avanzado, haki de observación avanzado, así como dominio del Moonwalk, o mejor dicho, Rokushiki. Aunque ninguno había alcanzado la élite, su fortaleza integral hacía que Bogart prácticamente no tuviera puntos débiles. En opinión de Noah, para un vicealmirante del cuartel general de la Marina, alcanzar un nivel intermedio en esgrima o taijutsu, y entrenar el haki de armamento y de observación hasta el nivel básico, constituía el estándar mínimo de fuerza. El vicealmirante gigante promedio poseía este nivel de fuerza. Si elevan tanto el haki de armamento como el haki de observación a un nivel intermedio, será un vicealmirante normal y fuerte. Si este vicealmirante pudiera elevar a un nivel avanzado alguna de sus habilidades de esgrima, taijutsu, haki de armamento, haki de observación o habilidad de fruta del diablo, entonces serían un auténtico vicealmirante de élite. Vergo y el Smoker de la etapa posterior eran de este calibre. Uno con armamento, otro con la habilidad de una fruta del diablo. Incluyendo a Momonga, que sobresalía en el manejo de la espada, y a Onigumo, que tenía la habilidad de una fruta del diablo, quienes eran figuras representativas de esto. Tal fuerza los convirtió en un pilar fundamental de cualquier facción importante. Si pudieran elevar a uno de ellos al nivel más alto, alcanzarían el umbral del nivel de almirante / emperador. Por ejemplo, ciertas figuras entre los diversos Shichibukai, los tres comandantes dulces y los tres desastres. Bogart no poseía ni un solo atributo de primer nivel, pero todo lo que dominaba era de un nivel avanzado. Al enfrentarse a un oponente de un nivel inferior al suyo, tal adversario representaba simplemente una supresión totalmente unilateral. Incluso cuando se enfrentaba a un oponente ligeramente más fuerte que él, aún podía hacerle frente. Bogart envainó su espada y ejecutó el Moonwalk con tanta fluidez que parecía volar, pero también teletransportarse, apareciendo frente a Noah en un abrir y cerrar de ojos. Fue mucho más que un simple ataque relámpago. Aunque Noah poseía su ojo omnisciente, una habilidad comparable al haki de observación avanzado, su seguía visión borrosa, y para cuando se percató de la hoja negra como la noche sin nombre, esta ya le había cortado el pecho con firmeza. Barra oblicua. Un chorro de sangre salpicó a Noah cuando este salió disparado por el tajo. Sin embargo, en los ojos de Bogart no se reflejaba la alegría. En cambio, con su haki de observación completamente activo, frunció profundamente el ceño. Un mal presentimiento llegó desde el principio. Esa figura plateada que volaba hacia atrás en realidad estaba cambiando de tamaño de nuevo. Capítulo 45. El ojo del cielo. Bogart frunció profundamente el ceño. El arrepentido cambio de Noah lo llenó de gran inquietud. Con este pensamiento, golpeando el suelo con los pies, generando dos anillos de estampidos sónicos. Sujetando su espada con ambas manos, combinó la intensidad del haki de armamento avanzado con las técnicas avanzadas de proyección y destrucción interna del haki de armamento. Unos cuantos destellos negros emergieron de la hoja, flotando como relámpagos y humo negro. Bogart miró fijamente a Noé, preparándose para asestarle un espadazo. Justo en ese momento, a bordo del acorazado Sabre. Pearl presionó el brazo derecho, y se materializó una lanza de acero negro de 10 metros de largo y medio metro de grosor. En los piratas de Noé, nadie más que Noé poseía la capacidad de volar, pero eso no significaba que se quedaran de brazos cruzados mirando. Mientras Pearl sostenía la lanza de acero negro, los brazos de Krieg se abultaron al sujetar su lanza de batalla con ambas manos. Kuro colocó su mano sobre la enorme lanza de batalla de acero de Krieg, extendiendo su propio haki de armamento sobre ella para aumentar su fuerza. Sin embargo, las reservas de haki de Kuro eran demasiado pequeñas. El simple hecho de envolver y soportar la lanza de Krieg ya lo había empapado en sudor, llevándolo al límite. Hazlo. Rugió Kuro. Las venas se abultaron en el rostro de Krieg mientras ejercía fuerza con ambos brazos, golpeando la parte posterior de la lanza de acero negro con su lanza de batalla. Al mismo tiempo, Pearl puso todo su peso en un movimiento de lanzamiento. Auge. Un estruendo ensordecedor resonó en el aire, creando un anillo de corrientes de aire. Bajo la fuerza combinada de Pearl y Krieg, la lanza de acero negro se lanzó hacia adelante con un rugido.
En algún momento, una figura fantasmal, completamente empapada en un aura sanguinaria, saltó sobre la enorme lanza de acero negro y voló junto con ella. MMM. Una luz roja brilló en los ojos de Bogart. Cambiando de un agarre a dos manos a un agarre a una mano, lanzó un puñetazo hacia afuera con su brazo izquierdo libre. El haki de armamento proyectado hizo retroceder la afilada lanza de acero negro antes de que pudiera siquiera acercarse a Bogart, mientras que la destrucción interna del haki de armamento penetró la lanza, provocando que la enorme arma se hiciera añicos inmediatamente en el acto. Colmillo sangriento rompe. Un par de tonfas de cabeza redonda se transformaron en los sangrientos colmillos fantasmales de una serpiente gigante, que se abalanzaron sobre Bogart. La expresión de Bogart cambió ligeramente, mostrando sorpresa. Cuerpo de hierro. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron cuando el haki de armamento recubrió instantáneamente todo su cuerpo. Estallido. Con un golpe sordo, la expresión de Jin cambió masivamente. Su ataque sin reservas y con toda su fuerza ni siquiera pudo hacer retroceder a Bogart un solo paso. Tienes un poder decente y una técnica aceptable, pero tu haki de armamento es demasiado débil, dijo Bogart, haciendo una valoración justa. Impactado, Jin blandió uno de sus tonfas, intentando estamparlo en la cara de Bogart. Bogart levantó la pierna izquierda. Patada de tempestad. Flecha. Con un silbido seco, dio una patada feroz. Una onda de luz con forma de flecha surgió del pie de Bogart. La onda de luz se lanzó hacia adelante como una flecha afilada y certera. Jin usó apresuradamente su haki de armamento para defenderse, pero la defensa que había considerado poderosa se hizo añicos al instante. Fue atravesado de lleno por la patada de la tempestad. Flecha, y la fuerza irresistible lo lanzó volando hacia el mar. Al caer al agua, dejó tras de sí un charco de sangre. Capitán Jin. Los rostros de los tripulantes de los piratas de Noé palidecieron de horror. El capitán Jin, quien creían invencible y solo superado por Noé, había sido derrotado instantáneamente por una sola patada del oponente. ¡Sálvenlo, rápido! Rugió Nami a los piratas. Una vez que se deshizo de la molestia, Bogart no les prestó más atención. Mientras tratara con Noé, los piratas de Noé no serán más que una banda de piratas de poca monta a los que podría aniquilar en cualquier momento. Sin embargo, con el retraso causado por Jane y los demás, un vórtice blanco había aparecido alrededor de Noé. El vórtice no era grande, solo tenía aproximadamente 1 metro de diámetro. Emergiendo del cuerpo de Noé, absorbió visiblemente el aire circundante. Al girar hacia el ojo de la tormenta, se expandió a una velocidad inimaginable. En un instante, creció hasta alcanzar 3 metros, 4 metros, 5 metros, 10 metros, y continuó expandiéndose sin cesar. Bajo la influencia de esta inmensa fuerza de succión, el mar comenzó a agitarse y el aire circundante giró violentamente. Como un agujero negro que lo engulle todo, Bogart se dio cuenta en ese instante de que las corrientes de aire a su alrededor estaban siendo atraídas hacia él. Incluso se sintió como si una mano invisible y gigantesca lo estuviera arrastrando hacia adentro. En cuanto a Noah, quien había desatado esta técnica, Bogart ya no podía distinguir su figura. Bogart frunció el ceño con fuerza y su expresión se tornó grave. Observó el vórtice de viento blanco plateado. Su interior era completamente negro y sin luz, como un ojo gigante que lo miraba fijamente, como si intentara arrastrarlo a un abismo desconocido para infligirle un castigo divino. Sin motivo aparente, un rastro de miedo surgió inexplicablemente en el corazón de Bogart. Pero rápidamente, su férrea voluntad disipó esa emoción. En ese preciso instante, el vórtice de viento se dirigió directamente hacia él. El vórtice de viento ya había alcanzado decenas de metros de tamaño. Mientras se acercaba a él, parecía lento, pero llegó en un abrir y cerrar de ojos. La inmensa fuerza de succión lo hizo flotar involuntariamente hacia el centro del vórtice. Bogart frunció el ceño, presentando que las cosas estaban tomando un rumbo equivocado. La ráfaga blanca que giraba alrededor del vórtice completamente negro era como una cuchilla, emitiendo un chillido agudo y silbante. Si cayera dentro, probablemente sería lo mismo que entrar en una picadora de carne. Aunque Bogart confiaba en que su dominio del cuerpo de hierro y el haki de armamento lo mantendrían a salvo gracias a su defensa combinada, al luchar contra un oponente poderoso, el haki no podía desperdiciarse a la ligera. Mientras este pensamiento le cruzaba la mente, Bogart ya se había elevado en el aire, utilizando el paso lunar en un intento por alejarse del vórtice de viento. Pero en ese momento apareció Noé, que había permanecido inactivo. Al oscurecerse el cielo, apareció en el horizonte la enorme sombra de un águila.
La sombra del águila no era del todo sólida. Era ilusoria y onírica, a la vez falsa y real. Bogart, por instinto, alzó la vista hacia el cielo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No podía apreciar la inmensidad de la sombra del águila gigante, pero la cabeza del águila por sí sola, aparentemente real pero ilusoria, cubría por completo ese tramo del mar. Y justo en el centro de la cabeza del águila gigante había una figura diminuta. Era Noé. Las pupilas doradas y rasgadas de Noé miraban fijamente a Bogart. Al abrir la boca, el águila gigante ilusoria también abrió su pico. Ojo del cielo. La fría voz de Noé descendió desde lo alto. Del pico del águila gigante surgió un vórtice de huracán aún mayor, de color blanco plateado, que grababa un verdadero agujero negro. En este momento, el mar se agitó violentamente, el agua retrocedía y se precipitaba furiosamente hacia el cielo como un remolino. Los 5 barcos piratas eran zarandeados de un lado a otro por el agua del mar. Por suerte, Kuro reaccionó con rapidez. Kuro rugió. Pearl, usa tu habilidad para conectar los 5 barcos. Pearl se agarró inmediatamente a la barandilla con ambas manos, dejando escapar un rugido bestial. Felicitar ahí fuera, ah. Una densa columna de vapor caliente brotó del cuerpo de Pearl. Con él como centro, una enorme cantidad de acero se agitó frenéticamente, derramándose en todas direcciones como hierro líquido, soldando instantáneamente los 5 barcos piratas en una sola y extraña entidad. En alta mar, tras un frenético intento de rescate por parte de varios piratas, finalmente lograron subir a Jin, cuyo abdomen había sido perforado, al barco acorazado. «Rápido, detengan la hemorragia», gritó un pirata. Nami se aferró a la barandilla, cubierta por una capa de hierro líquido, mientras su corto cabello naranja ondeaba salvajemente al viento. Le escocía la cara, pero lo soportó, mirando fijamente a la distancia. Una enorme cantidad de agua de mar formaba una columna de agua giratoria que se elevaba directamente hacia el cielo. Y en lo alto del cielo se veía un gigantesco ojo blanco de la tormenta. Bogart estaba justo en el centro. Todo su cuerpo se volvió como papel, zarandeado de un lado a otro por la aterradora succión. Sin embargo, en definitiva, era una figura formidable que había luchado junto a Garp en los yeguas durante muchos años. Estar en este entorno es extremadamente perjudicial para mí. Debo interrumpirlo cuanto antes. Bogart alzó la vista hacia el ojo del cielo en lo alto del firmamento. Si esta aterradora fuerza del viento se desatara sobre una nación, podría destruirla fácilmente. Bogart empuñó su espada con ambas manos. Esta vez, ya no contuvo su avanzado haki de armamento. «Vamos». Su rostro era frío y sombrío. La hoja, imbuida de haki de armamento, rebosaba de aura negra mientras la blandía en diagonal hacia el cielo. ¡Om! Un destello cegador de luz de espada irrumpió repentinamente en aquel mar de una oscuridad absoluta. Se transformó en una enorme espada que se elevaba hacia el cielo, atravesándolo directamente hasta las alturas. Se clavó ferozmente en el ojo del cielo. En ese instante, el ojo del cielo se hizo añicos con un estruendo, como si un cristal se rompiera al chocar. Incluso el águila gigante, de tamaño indescriptible, se disipó junto con ella, y las omnipresentes nubes oscuras se alejaron con el viento. Nami y los demás palidecieron, con expresiones increíblemente sombrías. El sudor perlaba la frente de Bogart mientras dejaba escapar un suspiro de alivio. Una vez que el águila gigante y las nubes oscuras desaparecieron, la luz del sol del cielo despejado comenzó a brillar. Una leve sonrisa apareció en la comisura de los labios de Bogart, pero se congeló al instante. Nami, Kuro y los demás, sin embargo, estaban eufóricos. En lo alto del cielo, una figura plateada descendía lentamente junto con la luz del sol, con una sonrisa salvaje dibujada en sus labios. Segunda ronda, comencemos. Capítulo 46. Forma híbrida, derrotando a Bogart. Unas gotas de sudor resbalaban por la frente de Bogart. Sus pies ejecutaron instintivamente el paso lunar, manteniéndolo suspendido en el aire. Miró hacia la figura plateada que brillaba bajo la luz del sol. En aquel rostro joven se reflejaba una expresión atractiva y penetrante. Su cabello, blanco plateado como la nieve, caía en cascada de forma descontrolada, con misteriosas marcas en la frente, y sus ojos dorados eran fríos y penetrantes. Su expresión era majestuosa, pero a la vez denotaba una pizca de maldad que menospreciaba a todos los seres vivos, provocando una extrema sensación de peligro. Desde el cuello hacia abajo, su torso mostraba un físico humano musculoso y bien definido, con brillantes marcas sagradas en el centro del pecho.
Sobre su espalda lucía un par de alas divinas, gigantescas y magníficas, de color plateado, cuyos bordes estaban envueltos en torbellinos y relámpagos de color blanco plateado. De la cintura para abajo, su cuerpo se había transformado por completo en una bestia. Sus piernas estaban cubiertas de gruesas escamas plateadas y negras, superpuestas y parecidas a las alas de un pájaro. Sus extremidades inferiores se habían transformado en las gigantescas patas de un ave de rapiña, que terminaban en garras afiladas, feroces, oscuras y poderosas. Un grupo de plumas cortas y exquisitas de color plateado brotaba de la parte posterior de sus caderas. Al observar sus brazos, se podía apreciar que eran una mezcla entre humanos y bestias, con plumas plateadas incrustadas como escamas de armadura a ambos lados, formando una lujosa armadura de plumas sobre sus hombros. Sus manos seguían siendo humanas, pero las yemas de sus dedos eran afiladas, como garras de águila. Noah estaba lleno de torbellinos blancos plateados y relámpagos, sosteniendo a Drittle en su mano derecha, con el haki de armamento envolviéndola y endureciéndola por completo, infundiéndole viento y relámpagos. Al ver la forma híbrida de Noah, un sudor frío corrió por el frente de Bogart. Nami y los demás lucían expresiones de reverencia. ¡Qué guay! Gritó Locke con entusiasmo. La mirada del capitán es tan dominante. Pear ya estaba exhausto y tumbado, entrecerrando los ojos mientras intentaba mirar a Noah a lo lejos. Nami se cruzó de brazos y dijo: Noah, ese chico, es bastante guapo. Noé sintió brevemente el poder de su forma híbrida. Su manejo de la espada no había cambiado mucho, pero con el aumento del viento y el relámpago, poseía un poder de alto nivel. Su constitución física en lo que respecta a las artes marciales también era comparable a un nivel superior. Su haki de armamento era ligeramente más débil, pero con el aumento de viento y relámpagos, no tenía miedo en absoluto. En lo que respecta al haki de observación, su ojo omnisciente no era inferior en absoluto. Y ahora, en su forma híbrida, su resistencia sería llevada al límite. Las gigantescas alas plateadas en la espalda de Noé se movieron repentinamente, y todo su cuerpo se transformó en un rayo plateado que alcanzó a Bogart en un abrir y cerrar de ojos. La llovizna se desplazaba horizontalmente, con la fuerza del viento y el relámpago, además del haki de armamento, arremetiendo sin reservas contra Bogart. Bogart giró la muñeca de inmediato, sosteniendo la espada verticalmente frente a él. Crepitar. En medio del choque del hierro, aparecieron chispas junto con relámpagos. Las alas plateadas en la espalda de Noé se extendieron con ferocidad. Pluma divina flecha. En las alas plateadas, las plumas individuales se erguían, entretejidas con torbellinos blancos plateados y relámpagos, que se transformaban en estelas de luz plateada que salían disparadas hacia afuera. Al percibir la inmensa amenaza que se avecinaba, Bogart no se atrevió a enfrentarla directamente como lo hizo con Jin. Pisó el aire repetidamente, creando ondas de aire. Bogart retrocedió rápidamente, blandiendo su larga espada de un lado a otro frente a él. Clam, 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 clam. Decenas de chispas surgieron frente a Bogart. Otra pluma plateada pasó volando, y Bogart la bloqueó con su espada, que casualmente estaba delante, obstruyendo su visión. Tras él aparecieron relámpagos y un viento blanco plateado, y una larga espada negra le cortó el cuello. Los ojos de Bogart se destellaron con una luz roja. Se agachó para esquivar, con la espada apuntando hacia atrás, ejecutando un golpe inverso hacia Noé, que estaba detrás de él. Las plumas plateadas de las alas que tenía Noé detrás se abrieron de golpe, condensándose en una luz plateada frente a su pecho. Pluma divina escudo. Noé pronunció esas dos palabras en voz baja. La punta de la espada de Bogart atravesó el escudo de plumas plateadas de un solo golpe, pero perdió fuerza. Al llegar al pecho y el abdomen de Noé, no pudo avanzar ni un centímetro más. Noé alzó a Drittle y la golpeó directamente hacia abajo. Bogart golpeó el aire a su lado con fuerza con la palma de su mano izquierda. Moonwalk Palm Wave. Con un estruendo, se formó un círculo en el aire y Bogart salió disparado. Los ojos dorados de Noah brillaron, y al instante memorizó el Moonwalk. Bogart acababa de usarlo con la palma de la mano. Tras esquivar el ataque de Noah, el sudor de Bogart le empapó las cuencas de los ojos. Una gota de sudor se deslizó desde el centro de su frente por el puente de su nariz, goteando desde la punta hacia el mar. El leve jadeo indicaba que el consumo de Bogart no era caso. Tenía sentido. Después de que Bogart obedeciera las órdenes y abandonara The Garp, se encontró en un estado de constante viaje. Aunque no había participado en combates de alta intensidad, su esfuerzo físico no fue excesivo.
Pero tras luchar contra Noah, que estaba al mismo nivel, las desventajas de su anterior consumo de energía quedaron totalmente al descubierto. Después de todo, ya no era joven. Aunque no tan viejo como Garp, ya rondaba los 60 años. Viajar durante un día sin dormir ni descansar, y luego esforzarse por romper su propio movimiento súper definitivo acumulado, ojo del cielo. El mero hecho de respirar con dificultad y sudar ya era señal de una fuerza física aterradora. Sin embargo, ¿aún puedes resistir? La voz de Noé llegó con el viento. Bogard esquivó el ataque hacia un lado, y un viento blanco plateado que traía consigo algunos relámpagos pasó zumbando. La hoja negra silbó, como si lamentara que el golpe anterior no hubiera alcanzado a Bogard. Más te vale preocuparte por ti mismo. Resopló Bogard con frialdad. Tras haber luchado hasta el final, ya no pudo mantener la calma inicial. El hombre que tenía delante no era el personaje en fase de desarrollo que había imaginado. El adversario ya poseía el poder para afianzarse en la Grand Line y el Nuevo Mundo. No será como tú, la voz de Noah apareció detrás de Bogard. Cuando seas viejo, deberías jubilarte. Una espada negra, acompañada de viento blanco y relámpagos azules, se dirigió con precisión hacia la espalda de Bogard. Bogard se giró y atacó con su espada, entablando una lucha de fuerza con Noah. El haki de las dos espadas se repelía mutuamente, desprendiendo repetidamente grandes chispas. Bogard de repente espetó con desdén. Joven, no seas tan arrogante. Inclinó la cabeza hacia atrás, dejando claramente su frente por debajo del sombrero. Se podía observar que, bajo la frente cubierta de las arrugas propias de una persona mayor, una masa de negra se condensaba y la cubría. Noé. Página. Cuerpo de hierro acero. Gritó Bogard, y de repente su frente emitió un brillo de acero negro, como si una masa de haki negro estuviera a punto de brotar. Utilizó su cabeza como arma, propinándole un cabezazo directo a Noé. Condensó el avanzado haki de armamento de Bogard, que posee la capacidad de destrucción interna para romper las defensas básicas. Si este movimiento hubiera impactado, incluso si Noah no hubiera terminado sangrando, una conmoción cerebral y mareos serían inevitables. Y si uno de los bandos en una batalla igualada cayera en tal desventaja, inevitablemente acabaría derrotado. Noé comprendió la situación al instante. Abrió la boca de par en par, y ese haki del conquistador, que en realidad no había usado externamente, estalló en ese momento sin reservas. Piérdase. En medio del grito de ira, con Noé en el centro, una aura oscura se expandió y el mar circundante en una radio de 10 millas se congeló repentinamente. La brisa marina cesó, las olas se congelaron y el cielo se oscureció al instante. Las miradas y los movimientos preocupados de los tripulantes de los piratas Noé quedaron congelados, inmóviles. Incluso Bogard, cuya cabeza estaba tan solo una pulgada de Noah, parecía como si le hubieran pulsado un botón de pausa. Bajo el mar, un gran número de peces flotaban hacia la superficie, boca arriba. Los piratas de Noé cayeron uno a uno con los ojos en blanco. Frente a Noah, el cerebro de Bogard sintió una oleada de mareo, lo que provocó que la velocidad de su cabezazo disminuyera, y Noah inmediatamente esquivó hacia atrás. Después de eso, aprovechando el hecho de que Bogard no había anticipado en absoluto que Noah usaría el haki del conquistador. Los ojos de Noé brillaron con una luz dorada. Noé pasó de sujetar la espada con una mano a sujetarla con ambas, y el sonido de las olas gigantescas resonó a su alrededor. En ese momento, unas olas monstruosas parecían acumularse tras Noé. Las venas de los brazos de Noé se hincharon violentamente, y todo su cuerpo se transformó en una flecha plateada que salió disparada. Marea alta atacó a Bogard con ferocidad, salpicando grandes cantidades de sangre, y bajo la mirada despiadada de Noah, la figura de Bogard se elevó por los aires, se arqueó y se estrelló contra el mar, levantando una ola de agua. Capítulo 47. La sugerencia de Garp. Tras asestar aquel tajo, Noah no comprobó de inmediato si Bogard estaba vivo o muerto. En cambio, ampliando sus alas y voló de regreso a la nave. Para evitar el ataque de Bogard, que había sido cargado con un haki aterrador, Noah no podía permitirse el lujo de preocuparse por el control preciso de su haki del conquistador, así que lo liberó hacia afuera sin ninguna reserva. En consecuencia, de entre todos los piratas de Noé, solo el oficial de alto rango Kuro logró mantenerse en pie a pesar de estar empapado en sudor, y de entre los oficiales de menor rango, solo Locke y Triek permanecieron conscientes. Los demás, Jin fue alcanzado por el Ramkyaku. Flecha de Bogard y quedó inconsciente con heridas graves, Nami carecía de fuerzas y fue noqueada por la onda expansiva, y Pearl había abusado de su habilidad y no pudo resistir por el momento.
Hango y los hermanos Yaban no habían crecido lo suficiente como para resistir el haki del conquistador de nivel intermedio de Noah. Por lo tanto, solo 3 personas a bordo del barco permanecieron conscientes. Capitán, ¿se encuentra bien? Locke se adelantó inmediatamente para preguntar. Noah no respondió, sino que se quedó mirando la habilidad que había sido desactivada después de que Pearl quedó inconsciente tras su golpe. Ahora, los 5 barcos ya no estaban conectados entre sí. Despierten a los demás y váyanse de aquí. Ordenó Noé. Tras decir esto, ignoró a Locke, Krieg y Kuro, y se dirigió directamente a los aposentos del capitán. En su forma mitad humana, mitad bestia, la altura de Noé había aumentado de 2 metros a 4 metros, pero ahora, al entrar en los aposentos del capitán, su figura se encogió como una pelota que se desinfla. Las escalas y plumas plateadas de su cuerpo desaparecieron por completo, revelando su aspecto original. Su larga y ondulada cabellera plateada se acortó, volviendo a ser su cabello negro y desordenado original, y sus pupilas doradas y rasgadas se convirtieron en ojos negros. Tras desactivar su forma bestial, Noé se dejó caer sobre el trono que había arrebatado al reino de Meramera y exhaló un largo suspiro. Al exhalar el último suspiro, el sudor brotó incontrolablemente del cuerpo de Noé, dándole el aspecto de haber sido sacado del agua hacía poco, y una profunda sensación de agotamiento lo invadió. Ni siquiera tuvo energía para mirar la interfaz de notificaciones que se actualizaba ante sus ojos. Cerré los ojos, se desplomó en el trono y cayó en un sueño profundo. En medio del mar. La sangre burbujeante tiñó de rojo una parte de la superficie del mar, y una voluta de humo blanco se adentró en el mar como una cuerda. Un instante después, rescataron a un hombre con una herida profunda en el abdomen, donde se veía el hueso. Bogart logró abrir sus ojos cansados mientras se ahogaba. Sí, vivo. Tras haber recibido el tajo a máxima potencia de Noah sin reservas, a pesar de haber usado temporalmente el haki de armamento para defenderse, solo logró evitar ser partido por la mitad. Tras caer al agua, se asfixió inmediatamente y perdió el conocimiento. Él creía que definitivamente iba a morir, así que ¿cuál era la situación? Señor Bogart, por supuesto que sigue vivo. Smoker estaba empapado en sudor, con humo blanco arremolinándose a su alrededor, pero también estaba cubierto de sangre, con un aspecto desaliñado y sangriento, sin verso mejor que Bogart. Justo cuando estaba a punto de ser golpeado por el puño vacío de Locke, su esquivo haki de observación finalmente despertó. Aunque no pudo esquivar por completo el puñetazo de Locke, logró evitar al menos la mitad del daño. Considerando a los expertos de los piratas de Noé. Aunque Smoker odiaba el mal, ahora comprendía sus propios límites, por lo que se había mantenido oculto, esperando a que Bogart derrotara a Noah antes de aparecer. Resultó que Bogart había sido derrotado por Noé. De no ser por él, Bogart habría perecido por completo al poco tiempo. Smoker echó un vistazo a los piratas del lejano barco pirata, a quienes Locke y los demás estaban despertando poco a poco, mientras una pizca de amargura crecía en su corazón. La fuerza de Noé y su tripulación pirata superaron su imaginación. Con su poder actual, ya no tenía la capacidad de intervenir. Pero, Smoker no estaba confundido, su mirada seguía firme. No voy a renunciar. Ya había empezado a pensar en cómo entrenar para fortalecerse. Compensaría toda la falta de constancia que había sufrido durante su estancia en el campo de entrenamiento de élite de Marineford. Usando su humo para transportar a Bogart, Smoker echó una última mirada profunda hacia atrás y luego voló hacia el reino de Meramera con Bogart. Allí, contaban con una flota que los seguía, así como con médicos que podían atenderlo a él y a Bogart. Un día después. En el puerto de la isla Meramera, Bogart estaba vendado en la mayor parte del cuerpo, y Smoker estaba de nuevo envuelto como una momia. El ayudante de Smoker saludó a los dos, con una expresión poco favorable. Contraalmirante Bogart, coronel Smoker. Smoker, con el rostro cubierto de vendas, preguntó con voz apagada. Dime, ¿cómo está el reino de Meramera? La persona que actualmente gobierna el reino de Meramera es un chico, no, un rey llamado Gron. El ayudante respiró hondo. Después de que todos los miembros de la realeza y la nobleza de la capital murieran, este muchacho llamado Gron fue elegido como el nuevo rey por el pueblo del reino de Meramera. La muerte de la realeza y la nobleza. Fumador no era tonto. Ya había intuido esa posibilidad. El nuevo rey afirma que todo esto fue obra de los piratas de Noé, que los piratas de Noé vaciaron el tesoro nacional y que ellos también son víctimas inocentes. ¿Qué víctima? Se burló Fumador. Pero entonces dejó escapar un largo suspiro. Esto es lo mejor. Él estaba al tanto de la situación en el reino de Meramera.
A pesar de no tener el problema del tributo celestial, los ciudadanos vivían en la miseria, todo por culpa de un grupo de gentuza. En realidad, Noé había hecho una buena acción. «¿Qué estudiante de segundo año tan aterrador?», dijo Bogart con expresión grave. Todavía sentía una doble sensación de desgarro y entumecimiento en el abdomen. Esgrima, artes marciales, Zoan mítica, Aki de armamento, Aosoku. Bogart contempló el vasto y cristalino mar que se extendía fuera del puerto. Ha aparecido un monstruo. Grand Line, Mariner. Dentro del despacho del almirante de la flota, la sorpresa en el rostro de Sengoku se negaba a desaparecer. Garp. Las venas del cuello de Sengoku se hincharon. ¿Qué dijiste? Bogart fue derrotado. Como antiguo compañero de Garp, conoció muy bien la fuerza de Bogart. Quizás ninguna de sus habilidades alcanzó el nivel más alto, pero en todos los aspectos estaba solo un paso por detrás, sin debilidades. En alta mar, sin duda era un luchador de primera categoría en el segundo rango. A menos que aparezca un poderoso personaje del nivel de un almirante o un yonko, no mucha gente podría derrotarlo fácilmente. Ahora resulta que un pirata que acababa de aparecer en el East Blue hacía unos meses había derrotado a este veterano poderoso. Aunque parecía una victoria difícil y la diferencia en su fuerza no era enorme. Pero, un usuario de Aosoku y una Zoan mítica, Garp. ¿Es cierto? La expresión de Sengoku era seria. En el East Blue, en el buque de guerra con cabeza de perro, Garp se estaba hurgando la nariz y riendo a carcajadas. Por supuesto que es verdad, Bogart perdió estrepitosamente, jajaja. Maldito seas, ¿cómo puedes seguir riéndote de esto? Sengoku escupió sobre el Denden Mushi que tenía delante. El Denden Mushi imitó la expresión de Garp, quedándose sin palabras. Era agotador ser un Denden Mushi para estos dos ancianos. Bogart sigue vivo, ¿no? Y toda esa gentuza del reino de Meramera está muerta, ¿no es genial? Ánimo, Sengoku. Garp se quedó de pie con las manos en las caderas, riendo al compás de la brisa marina. ¿Cómo podría animarme? Todos los nobles del reino de Meramera fueron asesinados. ¿Sabes lo impactante que es eso? Todos esos tipos dicen que los marines somos incompetentes. Sengoku escupió otra gran cantidad de saliva, empapando por completo al indefenso Denden Mushi. Garp se hurgó la nariz. ¿Y qué? Simplemente ponle una recompensa más alta a ese chico, con eso bastará. Por cierto, ¿acaso es mocoso de Ace no rechazó la invitación de los Shichibukai? ¿Por qué no se la ofreces a este chico? Este chico es un rebelde. Déjalo que vaya a hacerle compañía a esos tipos tan enérgicos del nuevo mundo. Sengoku frunció el ceño y comenzó a pensar seriamente. De hecho, parecía que podría funcionar. Capítulo 48. Mejora de la fuerza, entrada en la Grand Line. Noe, hemos llegado a la montaña inversa. Nami llamó a la puerta que se encontraba fuera del camarote del capitán del acorazado Sabre. Entiendo. Noah salió del camarote del capitán, con sus pantalones negros, camisa blanca y abrigo negro colgando sobre sus hombros como una capa. Los botones interiores de su camisa estaban desabrochados, dejando al descubierto una pequeña parte del pecho de Noé. Al salir al exterior, la cubierta bajo sus pies mostraba claros signos de reparaciones. Estas se debían a que había sido derribado y se había estrellado contra ella durante su pelea con Bogart horas antes. Al llegar a la proa, Noé miró hacia arriba, hacia el frente. Delante de ellos se extendía la línea roja, que rodeaba el mundo entero. Una corriente que fluía contra la marea se agitaba violentamente, y el olor húmedo y a pescado del mar, junto con el sonido de las olas, inundaban su nariz y sus oídos respectivamente. Si se observa con atención este lugar conocido como montaña inversa, se pueden ver los restos de numerosos barcos piratas esparcidos a ambos lados. El cementerio de piratas, la Grand Line. Kuro, Jin y los demás miraban al frente, y todos los piratas mostraban expresiones de emoción y entusiasmo. Sin embargo, también sentían una profunda preocupación. Ante una pendiente tan pronunciada y corrientes tan turbulentas, ¿podrían sus barcos resistir realmente? No pude evitar mirar a Noé en el barco principal, su gran capitán. Noé, sin embargo, parecía relajado. Observó con calma la batalla que acababa de librar contra Bogart y Smoker. Aunque solo había dos oponentes, todos los piratas de Noé habían participado, por lo que podría considerarse una batalla a pequeña escala. Resumen de la batalla. Marine derrotado con Bogart más Smoker, pequeño. Participantes. 235. Experiencia obtenida.
Esgrima más 1355, Taijutsu más 1001, habilidad de fruta del diablo más 823, Aki de armamento más 550, Aki de observación más 411, Aki del conquistador más 55. Incrustación sincrónica. Yin, 97, esgrima más 542, Taijutsu más 400, Aki de armamento más 220, Aki de observación más 164, Aki del conquistador más 22. Incrustación sincrónica. Roca, 95, esgrima más 406, Taijutsu más 300, Aki de armamento más 165, Aki de observación más 123, Aki del conquistador más 16. Incrustación sincrónica. Nami, 90, esgrima más 121, Taijutsu más 100, Aki de armamento más 55, Aki de observación más 41, Aki del conquistador más 5. Incrustación sincrónica. Kuro, 90, esgrima más 121, Taijutsu más 100, Aki de armamento más 55, Aki de observación más 41, Aki del conquistador más 5. Aunque solo había dos oponentes, esta fue la mayor cantidad de experiencia adquirida hasta el momento. Lo que se sorprendió aún más a Noah fue que, aparte de la experiencia con la habilidad de la fruta del diablo, la experiencia con el Aki del conquistador podía infundirse en las 4 personas integradas en el sistema de batalla. ¿Acaso esto no significa que incluso Nami tenía el potencial de despertar el Aki del conquistador? En comparación con este descubrimiento, el aumento de la lealtad de Kuro tras presenciar su fuerza como capitán apenas merecía mención. La pelea con Bogard no se trataba solo de ganar experiencia. Lo que más ganó Noah fue una enorme mejora después de su primera pelea contra un oponente realmente fuerte. Nombre: Fernance Noah. Esgrima. Nivel intermedio. Taijutsu. Intermedio. Aki de armamento. Intermedio. Aki de observación. Ninguno. Aki del conquistador. Intermedio. Habilidad de fruta del diablo. Zoan. Fruta pájaro, modelo mítico. Berfolnir, intermedio. Incrustación de personajes, 4, 6. Yin, 97, Rock, 95, Nami, 90, Kuro, 90. La mayor ventaja de esta batalla fue la mejora de su habilidad de fruta del diablo, pasando de primaria a intermedia. Esta fue también la razón por la que Noe pudo usar el ojo del cielo, lo que obligó a Bogard a gastar una gran cantidad de resistencia para abrirse paso. Sin embargo, activar el ojo del cielo requerirá carga. Si Jin y los demás no hubieran retrasado a Bogard un poco, Noah no habría podido completar la nueva transformación tan fácilmente. Y ahora, el control de Noe sobre los Berfolnir, la habilidad de la fruta del diablo, había alcanzado un nivel superior. Si volviera a enfrentarse a Bogard en su mejor momento, aunque no sería una victoria aplastante, Noah estaría mucho más sereno. El Berfolnir de nivel primario, la habilidad de la fruta del diablo, podría aumentar sus estadísticas a un nivel avanzado. Aunque el nivel intermedio Berfolnir, la habilidad de la fruta del diablo, no elevaría la fuerza física de Noah al nivel más alto, pero estaba muy cerca en todos los aspectos. Además, su dominio de la habilidad era mayor y comprendía mejor el viento y los relámpagos que venían con la habilidad de la fruta del diablo. Los ojos de Noe se convirtieron en pupilas verticales doradas, y un viento blanco plateado onduló a su alrededor. Todos, síganme y entren en la Grand Line, dijo Noah con una sonrisa. El viento blanco plateado se arremolinó inmediatamente, formando una gran corriente de aire que sopló hacia los 5 barcos piratas. Nami y los demás miraron inmediatamente al viento blanco y, para su asombro, vieron cómo el viento blanco envolvía a los 5 barcos piratas, levantándolos literalmente. Era como si una mano gigante invisible sostuviera los 5 barcos piratas, elevándolos hacia el cielo. ¡Oh! Todos los piratas vitorearon. Este era el poder de su gran capitán. Noé. Nami tenía una sonrisa en el rostro. No esperaba que Noah cruzara la aterradora montaña inversa de esa manera. Pronto, el viento blanco plateado se convirtió en nubes blancas que elevaron los 5 barcos, cruzando la montaña inversa de manera muy fluida y entrando oficialmente en la Grand Line. Fue también en ese momento cuando una enorme sombra los cubrió, haciendo que el cielo, ya de por sí oscuro, se volviera aún más sombrío. ¿Qué es ese monstruo? Los piratas miraban con los ojos muy abiertos hacia el frente. Una ballena gigante se precipitó hacia la línea roja. Aunque estaba justo al lado de los piratas, aún podía sentir el terror de aquel monstruo gigantesco. Una ballena gigante de una isla, Lagoon, ¿eh? Murmuró Noé mientras observaba a la ballena gigante. Nami ladeó la cabeza. ¿Lo sabes? Sé un poco. Noé controló la fuerza del viento para que los 5 barcos piratas aterrizaran suavemente sobre la superficie del mar. Se divisaba un faro al frente.
Era la entrada a la Grand Line, Cabos Gemelos. Los barcos piratas navegaban hacia adelante. A Lagoon no le importó y continuó chocando contra la línea roja. Bajo el faro, tumbado en una tumbona, un anciano leía el periódico. El anciano era corpulento, calvo, y una larga cabellera blanca le caía por los lados y la parte posterior de la cabeza. En la parte posterior de su cabeza, llevaba adornos amarillos con forma de pétalos de azafrán que rodeaban su cabeza, con puntas moradas. Llevaba gafas redondas de montura fina y lucía una llamativa barba blanca larga y peinada con raya al lado. Al ver que se acercaban los barcos piratas, el anciano, que vestía una camisa rosa de manga corta y chanclas, se puso de pie. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Noah, y luego examinaron rápidamente a los demás. No pudo evitar sentirse secretamente sorprendido. ¡Qué tripulación pirata tan excepcional y llena de potencial! Permaneció tranquilo en la superficie, se sentó en silencio en la tumbona y luego miró a Noé y le dijo: Oye, jovencito, ¿puedes dejar que estas nubes se dispersen? Si no, Crocus tenía una expresión profunda. Algo va a pasar, Noé arqueó una ceja. Aunque los demás piratas no podían percibir la fuerza de Crocus, este anciano desprendía un aura de poderío de pies a cabeza. ¿Podría ser una potencia no inferior a Bogart? Los piratas no pudieron evitar pensar, y al mismo tiempo, suspiraron con emoción. ¿Es esta la Grand Line? Acababan de entrar y ya se habían topado con un personaje tan formidable. Uno a uno, se fueron poniendo nerviosos, agarrando sus armas, en un ambiente de tensión donde podían estallar en una pelea si las cosas no salían bien. Capítulo 49. Rokusiki. Una expresión inexplicable cruzó el rostro de Noé. Se apoyó en la proa, con los brazos cruzados. ¿Ha pasado algo? ¿Quién ha tenido un accidente? Rock y los demás apretaron con más fuerza sus armas, esperando a que Noah diera la orden de atacar. Crocus sostenía el periódico con ambas manos, lanzó una mirada de reojo a Noah y dijo con expresión seria: Obviamente, soy yo. Eres tú. Gritaron Rock, Pearl y Sharkface. ¿En serio, por qué estás actuando así? Se quedaron profundamente sin palabras en sus corazones. Crocus se puso de pie, con el aspecto de un anciano de extremidades rígidas. Joven, deja que un viejo como yo disfrute un poco más del sol. Noé irritante, y las nubes negras que cubrían el cielo se disiparon al instante. Lagoon miró a los piratas de Noé con confusión, y luego continuó golpeando su cabeza contra la pared. Al ver a Noé tan tranquilo, Crocus se sorprendió bastante. No pudo evitar ponerse serio. Joven, ¿necesitas algo? Noé irritante. Creo que eres bastante bueno. ¿Te interesa unirte a mi barco? Mientras hablaba, un aura de oscuridad surgió repentinamente del interior de Noé, extendiéndose como una ola tangible y masiva, provocando que la zona se oscureciera una vez más y que el aire se congelara en un instante. Un leve gesto de sorpresa cruzó el rostro de Crocus. Ciertamente había visto mucho Aki del Conquistador, pero en comparación con el resto del mundo, seguía siendo una existencia rara. El hecho de que se concentrara en ciertos lugares no significa que fuera algo común. Me convertiré en la persona más fuerte del mundo, y resulta que a mi barco le falta un médico. Creo que eres la persona idónea. Noé hizo una solemne invitación. Kuro y los demás se quedaron atónitos al oír esto y miraron a Crocus. Este anciano no parecía ordinario. ¿Era realmente un hombre poderoso reconocido por su capitán? Crocus se sobresaltó y luego negoció con la cabeza. Joven, estoy en una edad en la que no estoy preparado para aventurarme a cruzar las yeguas. Lo siento. Noah arqueó una ceja. La respuesta de Crocus estaba dentro de sus expectativas. Este antiguo médico de a bordo de los piratas de Roger estaba jubilado. Parecía imposible conseguir que volviera a trabajar. Noah se encogió de hombros. Qué lástima. Ya que es así, me gustaría comprarte algunas cosas. Crocus preguntó, desconcertado. ¿Qué quieres? Noah señaló a Nami. Mi navegante está visitando el Grand Line por primera vez y necesita un log pose. Por cierto, ¿tienes un Eternal pose para Battle 7? Crocus miró a la chica pelirroja que estaba al lado de Noah. Tengo una postura de tronco, pero no una postura eterna para Agua 7. Qué lástima. Noah negó con la cabeza. Battle 7 era muy importante para él. Ni por culpa de esa gente de CP9, ni por culpa de algo como Plutón. Pero porque él, Noé, como pirata, todavía no tenía un barco construido a medida para él. Si bien el Dreadnought Sabre de Krieg era decente, se quedó muy corto en todos los aspectos para cumplir con sus requisitos. ¿Tienes aquí una pose eterna para el jardín pequeño? Preguntó Noé de nuevo.
Estaba bastante interesado en los Oni azul y rojo de los piratas guerreros gigantes. Aunque la posibilidad era baja, ya que estaba allí, bien podría intentar invitarlos a su barco. De hecho, sí lo tengo. Crocus regresó poco después con dos poses. Una postura de tronco y una postura eterna apuntando al jardín pequeño. Nami tomó las vallas y compró las poses a Crocus. Tras la transacción, Noa no se quedó mucho tiempo. Saludó a Crocus con la mano y los 5 barcos piratas zarparon. Una vez que estaban lejos, nubes oscuras volvieron a aparecer sobre los 5 barcos. Se intensificaron los truenos, como una furia contenida que no podía liberarse, dando a la gente la sensación de que un rayo podía caer del cielo en cualquier momento. Noa, ¿quién era ese anciano hace un momento? Preguntó Nami, trasteando con la recién adquirida Lock Pose y la Eternal Pose. Solo un médico de la nave desconocido, muy fuerte, no te preocupes, dijo Noa con naturalidad. Al ver que Noa no quería dar más detalles, Nami no preguntó más. Una hora después, Noe pareció presentar algo y levantó la vista. Nami frunció el ceño y salió de su habitación. Todos los piratas miraron al cielo al mismo tiempo. Originalmente, solo los 5 barcos estaban cubiertos por nubes oscuras. El resto del cielo aún tenía cielos azules, nubes blancas y mucha luz. Pero en un abrir y cerrar de ojos, los cientos de kilómetros circundantes quedaron completamente cubiertos por capas de nubes negras. Un viento frío soplaba desde todas direcciones. Las pupilas de Nami se contrajeron. Rápido, arriad las velas. Los piratas estaban confundidos, pero Nami era una oficial de alto rango, con un estatus similar al de Jin, e incluso superior al de Kuro, Rock y otros. En cuanto ella habló, y como Noe no puso objeción, los piratas arriaron las velas de inmediato. Posteriormente, un viento huracanado sopló desde las 4 direcciones, y comenzó a caer manchas blancas del cielo con rapidez. Eso es, granizo. Exclamó un pirata conmocionado. Estos granizos caían a una velocidad extremadamente alta, casi como balas, precipitándose descontroladamente sobre la zona marítima cubierta. Esta es la Grand Line. Noa se rió. Nami gritó. ¿Todavía puedes reírte? Date prisa y reúne a todos para defender. Este granizo es demasiado potente, es casi como balas. En cuanto impacte en los barcos, sin duda los acribillará a balazos. No lo haré. Noa miró a Perla. Pearl, es hora de tu actuación. Pearl respiró hondo y asentado. Sí, capitán. Los ojos de Nami se iluminaron. Así es, todavía tenían a Pearl, su muralla de hierro. Pearl juntó las palmas de las manos y todo su cuerpo adquirió instantáneamente un brillante color negro hierro. Muro de hierro paraguas. Una masa de sustancia negra emergió del cuerpo de Pearl, transformándose en un espantoso pilar de hierro. Luego, usando el pilar como centro, cientos de cables de hierro se extendieron hasta cubrir el alcance de las 5 naves. Estos alambres de hierro expulsaron inmediatamente una tela plana negra similar al hierro, y después de que estas láminas de hierro negro se extendieron, se conectaron con los demás alambres de hierro. En un instante, se convirtió en un enorme paraguas de hierro que cubría el cielo. Inmediatamente después se escuchó el sonido continuo de bang, bang, bang de cosas derrumbándose. Aunque el sonido era fuerte y hacía doler los dientes, no pudo traspasar el paraguas de hierro. No está mal, has perfeccionado aún más tu habilidad con las frutas. Noa se mostró muy satisfecho. Pearl secó el sudor de la frente y jadeó. Todo es gracias a usted, capitán, de lo contrario no habría podido poseer este poder. Noa le dio una palmada en el hombro. Krieg miró a Pearl, quien solía ser su subordinada, con los ojos parpadeando. Desde que Pearl comió la fruta hierro, ¿podría aún derrotarlo ahora? Más aún, ¿era él actualmente un rival a la altura de Rock y Kuro? Krieg apretó los puños. Hasta ahora, todavía no había logrado dominar el poder del Aki de armamento. Al comprobar que el granizo no afectaría a los barcos, Nami regresó a su habitación para dibujar sus planos. Aprovechando que no podían navegar, Noe simplemente se reunió a todos. Hoy les enseñaré una nueva técnica de artes marciales. Noe miró a todos y dijo. Rock era el más emocionado. Capitán Noe, ¿qué nos vas a enseñar? La última técnica fue puño vacío. Tras la batalla en la isla Melomea y el puñetazo contra Smoker, sintió que su mente estaba increíblemente despejada después del combate, y su dominio de este movimiento ya era bastante avanzado. El único problema ahora era que sentía que su velocidad era un poco lenta. Aunque el puño vacío era poderoso, consumía una enorme cantidad de Aki de armamento.
Si intentaba golpear a un objetivo en movimiento, su lentitud significaba que no podría alcanzarlo. Lo que te voy a enseñar es esto, los ojos de Noé se convirtieron en pupilas verticales. Bajo esa visión omnisciente, había copiado muchas habilidades de Bogart. Se giró hacia el mar y levantó el pie derecho. Ante las miradas atónitas de los piratas, Noé dio una patada. Ramkyaku. Del pie de Noé surgió una ráfaga de aire que se transformó en un arco, abriendo una brecha de 100 metros de largo y una zanja de varios metros de profundidad en el mar. Capítulo 50. Comprender el haki de observación. Los piratas se quedaron atónitos. No se habrían sorprendido en lo más mínimo si Noé hubiera lanzado un tajo volador. Pero, ¿lo hizo con el pie? Esto es Rokusiki, un arte marcial que tanto la Marina como los departamentos especiales del gobierno mundial eligen aprender. Noé sacó un drizzle de su cintura y apuntó la punta de la hoja directamente al dorso de su mano izquierda. Ante las miradas confusas de los piratas, la clavó directamente hacia abajo. La mano izquierda de Noah se tensó, y cuando la punta de drizzle la tocó, se oyó un din, claramente el sonido de alguien clavando algo en el hierro. Cuerpo de hierro, una de las técnicas Rokusiki, puede considerarse un requisito previo para aprender haki de armamento, aunque ambas pueden usarse juntas como una poderosa medida defensiva. Eso no fue todo. Noé envainó su espada y golpeó el suelo con el pie ligeramente. Todos vieron a Noé ponerse de pie en el aire con un solo pie. Esperaban que perdiera el equilibrio y cayera, pero se oyó un golpe bajo su pie, aparecieron ondas de aire blanco y Noé se levantó de un salto como si hubiera pisado tierra firme. Frente a los piratas, Noé cruzó los brazos sobre el pecho y golpeó ligeramente el aire con los pies, flotando a cierta distancia sobre la cubierta. Cada paso le daba la sensación de estar pisando tierra firme, lo que le permitía impulsarse de nuevo en el aire. El Moonwalk, uno de los Rokusiki, y es una técnica que también debes aprender a continuación. A todos se les iluminaron los ojos. No era esta exactamente la técnica utilizada por el marine que luchó ferozmente contra Noah. Continuaron observando a Noé con miradas expectantes, y Noé no los defraudó. Sus pasos en el aire, que originalmente eran solo un suave golpe, de repente se convirtieron en una fuerte vibración, creando un anillo de aire con cada paso. El ruido era ensordecedor, pero a los piratas no les importó. En cambio, observaron cómo Noé parecía teletransportarse, su figura parpadeando constantemente frente a ellos con tal velocidad que sus ojos no podían seguir dónde aparecería a continuación. Los ojos de Locke brillaron con más intensidad. Aún no dominaba el paso silencioso, pero podría aprenderlo para compensar su falta de velocidad. Kuro, por otro lado, frunció el ceño y luego se relajó. Era el más inteligente de grupo de piratas, aparte de Noé, y fue el creador del paso silencioso. Al observar a Noah ejecutar llave, descubrió un inconveniente de esta técnica. Desde el momento en que Noah comenzó a parpadear, parecía que solo podía moverse en línea recta. Sin embargo, aún así, seguía siendo una técnica que valía la pena estudiar para Kuro. Tal vez podría ayudarte a dominar por completo el shakushi, o incluso, ir un paso más allá. Tras haber adquirido mucha experiencia al derrotar a Bogart, la fuerza de Kuro había mejorado, y ahora, al ver a Noah realizar el ataque frente a él, todo tipo de ideas brillantes inundaron su mente. Noé detuvo sus movimientos y aterrorizó en la cubierta. Kuro se disculpó e inmediatamente corrió a su zona de entrenamiento exclusivo. Al poco tiempo, se oyó el sonido de cuchillas afiladas cortando el acero. Noah arqueó una ceja y se rió. Parece que Kuro ha adquirido cierta perspicacia. Naturalmente, se alegró enormemente al ver que la fuerza de sus subordinados aumentaba. Al ver que Noé ya no hacía la demostración, Locke se frotó su gran cabeza calva y preguntó: Capitán Noah, ¿no dijiste Rokusiki? ¿Por qué solo hemos visto 4 movimientos? La sonrisa de Noah se congeló y fulminó con la mirada a Locke. Se te dan bien las matemáticas, ¿verdad? Ocúpate de tus propios asuntos. Que Bogart solo usó estos 4 movimientos, y afeitar se usó combinado con Moonwalk. Si no fuera por la experiencia después del acuerdo de batalla y este par de ojos omniscientes, ¿de dónde habría salido Shave? Solo había 3 movimientos. Locke bajó la cabeza inmediatamente después de que Noah lo mirara con furia. Su corpulenta figura de 3 metros de altura parecía tan afligida como un niño de 227 kilos bajo la altura de 2 metros de Noé. A partir de hoy, aprenderán estas 4 técnicas. El Moonwalk es la más difícil, pero como les dije, ustedes, especialmente los instructores, deben dominar este movimiento por mí. La diferencia entre poder volar y no poder volar es sencillamente demasiado grande.
La superioridad aérea es una regla de oro, incluso en este mundo extraordinario. Jin, Locke, acérquense. Una vez que lo hayan aprendido, les dejaré el entrenamiento a ustedes dos. Jin y Locke asintieron. Aprovechando esta oportunidad, Noé anunció a los piratas presentes. A partir de hoy, Locke se convierte en el subcomandante en jefe de los piratas de Noé y asciende a las filas de los altos mandos. Perla. Noah gritó el nombre de Pearl. El sudor corría por la frente de Pearl, que seguía haciendo las veces de paraguas. Tras mantener su habilidad de fruta del diablo durante tanto tiempo, se dio cuenta de que usarla no era tan fácil ni cómodo como lo era para Noah. Sentía como si hubiera estado librando una batalla de alta intensidad todo el tiempo, y su resistencia estaba disminuyendo distribuidamente. Aquí. Respondió Pearl en voz alta. Aunque estaba exhausto, sus ojos brillaban intensamente. A partir de hoy, serás el capitán de la primera división de combate, un puesto de mando de nivel medio. Hango, tú le asistirás como mando subalterno. Sí. Pearl estaba eufórica. Hango tampoco esperaba ser ascendido, y una expresión de felicidad se dibujó en su rostro. Krieg. Gritó Noé de nuevo. Krieg dio un paso al frente, inclinó la cabeza y se puso firme. Serás el capitán de la segunda división de combate y, a partir de hoy, serás un cuadro de nivel intermedio. Los hermanos Yavan te asistirán. Ellos serán cuadros subalternos. Krieg ascendió, y los hermanos Yavan sonrieron ampliamente. Finalmente se habían convertido en cuadros. Jin, excluyendo al personal de logística, asigna 100 personas a cada una de las dos divisiones. Si no hay suficientes, deja los puestos vacíos por ahora. Sí. Respondió Jin respetuosamente. Tras haber dispuesto las posiciones en el barco, que no habían sido planificadas previamente, Noé demostró los 4 movimientos del Rokuseki uno por uno a cámara lenta delante de todos. Hay que decirlo. Entre los piratas bajo el mando de Noah, Jin era ahora, indiscutiblemente, el número 1. Su singular técnica con la tonfa, combinada con su manejo de la espada, había alcanzado un nivel intermedio, y sus técnicas físicas también poseían una fuerza intermedia. Su haki de armamento había crecido rápidamente tras comprender Blood Fan Break, y no estaba lejos del nivel intermedio. Tal fortaleza era suficiente para servir como vicealmirante cualificado en marinería. Con tal fuerza, no fue difícil comprender los 4 movimientos. Afeitado, paso lunar, cuerpo de hierro y patada tempestad. Cayó la noche. Finalmente, el granizo y los vientos marinos cesaron, y después de que Pearl se desplomara de agotamiento y fuera llevada a descansar, Jin también aprendió con éxito estas 4 técnicas. Aunque no era muy hábil, realmente encontré al resto de los piratas. Suspiraron en sus corazones, sintiéndose verdaderamente dignos de ser el comandante en jefe de combate. Entonces, vieron a Locke usar afeitarse y lanzarse al mar. Este tipo se había pasado todo el día aprendiendo solo ese movimiento, y con la ayuda de los puntos de experiencia, finalmente había logrado aprenderlo a duras penas, pero no podía controlarlo. Por eso acabó saltando al mar voluntariamente. Después de que Noé hiciera que lo rescataran del agua, se dirigió al camarote del capitán. Sentado en el trono ornamentado e incrustado de gemas, una bola de viento blanca del tamaño de una canica apareció en la mano de Noé. Lanzó la bola de viento como si fuera una pelota que rebota, dejando que golpeara en varios lugares de la habitación y rebotara rápidamente hacia el otro lado. Noé cerrar los ojos. Un aura vaga pasó a su lado. La bola de viento, del tamaño de una canica, rebotó de nuevo y se dirigió hacia Noé a la velocidad de una bala. Noé vació su mente y, con una intuición arrepentida, echó la cabeza hacia atrás, y la bola de viento pasó rozando la punta de su nariz. Iba de un lado a otro. La bola de viento era como una bala, y aunque no tenía fuerza, su velocidad aumentaba al rebotar. Noé también se levantó de donde estaba sentado, esquivando y moviéndose con agilidad en la cabina del capitán. Pero por mucho que esquivara la bola de viento, Noah mantuvo los ojos fuertemente cerrados, renunciando por completo a usar la habilidad de su fruta del diablo para percibirla. Evitó la bola de viento casi instintivamente, impidiendo que le golpeara. Media hora después, la bola de viento se estrelló contra el trono de piedras preciosas y se dispersó. Noé abrió los ojos y una luz roja parpadeó en ellos. Aquí de observación. Primario. Capítulo 51. La lealtad de Krieg. Bang, bang, bang. Fuera de los aposentos del capitán, se oyó un golpeteo. Las comisuras de los labios de Noé se curvaron en una sonrisa. Había 2 personas fuera de la puerta.
Una tenía el rostro cansado por haber sido despertada recientemente, mientras que la otra tenía una expresión seria. La presión de su pesada armadura de hierro no se comparaba con la presión que sentía en su corazón en ese momento. Adelante, dijo Noé. En ese momento, aparecieron dos notificaciones en la interfaz de su sistema. Enhorabuena, anfitrión. La lealtad de la unidad de héroe Pearl ha alcanzado los 90, cumpliendo la condición de 80 puntos de lealtad para la incorporación de personajes. ¿Quieres incorporar a este personaje? Una vez incorporado, este personaje compartirá una parte de la experiencia obtenida tras los acuerdos de batalla, calculada por separado, sin ocupar tu asignación de experiencia. Espacios de incorporación disponibles. 4, 6. Enhorabuena, anfitrión. La lealtad de la unidad de héroe Don Krieg ha alcanzado los 80 puntos, cumpliendo así la condición de 80 puntos de lealtad para la incorporación de personajes. ¿Quieres incorporar a este personaje? Una vez incorporado, este personaje compartirá una parte de la experiencia obtenida tras los acuerdos de batalla, calculada por separado, sin ocupar tu asignación de experiencia. Espacios de incorporación disponibles. 4, 6. Noé sonrisa. Acababa de lograr que dos de sus habilidades alcanzaran el nivel intermedio, y ahora estos dos le habían jurado lealtad. Nada malo. Krieg y Pearl entraron. En comparación con Pearl, que se rascaba la cabeza confundida, Krieg se arrodilló directamente sobre una rodilla, bajando su orgullosa cabeza. Krieg, ¿qué estás haciendo? Preguntó Pearl, confundida. Noé dijo. Perla, puedes irte. Este tipo había sido convocado por Krieg, y ahora Pearl estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Si no fuera porque Krieg era su antiguo capitán, ni siquiera se habría molestado en hablar con él estando tan exhausto. Pearl se adormilada y se marchó, dejando solo a Noé y Krieg en la habitación. ¿Sucede algo? Preguntó Noé, fingiendo ignorancia. Krieg bajó aún más la cabeza, casi tocando el suelo. Por favor, acéptame. Krieg pasó de arrodillarse sobre una rodilla a hacerlo sobre ambas, inclinando todo su cuerpo. Aunque había sido ascendido durante el día, cuando los piratas de Noé estaban comenzando, la fuerza de Krieg solo era inferior a la de Noé y Jin, lo que lo convertía en el tercer más fuerte. Incluso después de que Kuro se uniera, su fuerza solo estaba a la par con la de él. Pero ahora. Nami era una cosa. Esta mujer gozaba del profundo favor de Noé y era un navegante genial, algo que todos reconocían, así que él no tenía objeciones. Pero Kuro y Rock estaban por encima de él, e incluso su antigua subordinada Pearl estaba ahora en igualdad de condiciones con él, y ni siquiera había conseguido el puesto de primer comandante de combate. Con semejante disparidad, ¿cómo podría alguien tan voluble como él soportarlo? Si se tratara simplemente de estatus, aún podría afirmar que su fuerza era superior a la de ellos. Pero ahora, ¿realmente estaba a la altura de estos tres? El puño vacío de Rock poseía una fracción de la maestría de Noah, capaz de destruir el acero con un solo puñetazo. Kuro había dominado el haki de armamento, algo que él mismo nunca había logrado comprender, eliminando así sus anteriores deficiencias en el ataque. Pearl incluso había comido la fruta hierro de tipo paramecía. Ni Rock ni Kuro podrían necesariamente vencerlo. La razón por la que estos tres pudieron fortalecerse tan rápidamente se debió, sin excepción, al aprecio de Noé. Krieg era ambicioso, pero tampoco podía rechazar la oportunidad de volverse más fuerte. Tras haber resistido durante tanto tiempo, bajo la presión de una brecha tan enorme, finalmente corrió hacia Noé para jurarle lealtad. Una misteriosa sonrisa apareció en las comisuras de los labios de Noé. Pensó en Kuro. Kuro era diferente de Krieg. Kuro quería relajarse y disfrutar de una jubilación tranquila, pero al darse cuenta de que los piratas de Noé se estaban volviendo cada vez más famosos, cambió su forma de holgazanear y decidió simplemente seguir a Noé y obedecer sus órdenes. Krieg era ambicioso y quería forjar su propio camino, pero ahora reconocía su propia fuerza. En medio de una multitud de monstruos, él también tuvo que convertirse en un monstruo para poder seguir adelante. Noah caminaba delante de Krieg, con un tono que denotaba cierta frialdad. Sabes, si no hubieras dicho esas palabras, aunque hubieras huido después, no me habría molestado en perseguirte. Pero ahora, si te atreves a traicionarme, una enorme y tangible presión de color oscuro cayó sobre Krieg. Auge. Krieg se sintió mareado, y en su mente, una figura colosal lo miraba con ojos indiferentes. A diferencia de antes, cuando quedaba atrapado en el chorro del haki del conquistador, ahora Noah desataba su haki del conquistador sobre Krieg sin reservas.
En un instante, Krieg quedó empapado en sudor, con las pupilas contraídas y jadeando con dificultad. Krieg comprendió que, a partir de ese día, si se atrevía a traicionar o desobedecer órdenes, Noé lo ejecutaría directamente. Pero en ese momento, también se dio cuenta claramente de que no tenía escapada. Juro seguirte hasta la muerte. Krieg golpeó su cabeza contra el suelo. Noah retiró su haki del conquistador y agitó la mano, diciendo: Ve a descansar. Concéntrate en volverte más fuerte. Tu capacidad de mando es buena. En el futuro, a medida que aumente el número de nuestros miembros, el mando de la gran flota recaerá sobre ti. Al oír esto, Krieg se llenó de alegría. El comandante de la gran flota sería, al menos, un oficial de alto rango. Su decisión de jurar lealtad había sido, sin duda, acertada. Al mismo tiempo, sintió profundamente que Noé era verdaderamente bueno con su propia gente, y un sentimiento de respeto, completamente diferente del miedo que había sentido antes, surgió en su corazón. Krieg se puso de pie y salió de los aposentos del capitán. Noah echó un vistazo a su panel de estado. Nombre: Fernand Noah Esgrima. Nivel intermedio Taijutsu. Intermedio Haki de armamento. Intermedio Observación Haki. Principiante Haki del conquistador. Intermedio habilidad de fruta. Zoan. Fruta pájaro, modelo mítico. Bedefolnir, intermedio. Incrustación de personajes, 6. Jin, 97, Rock, 95, Nami, 90, Kuro, 90, Pearl, Krieg, 85. La lealtad de Krieg, que se situaba en el 80%, había aumentado 5 puntos gracias a su estrategia de zanahoria y palo. Sin embargo, en comparación con los demás, su ganancia de experiencia fue de tan solo un 1%, lo cual no cambiaría hasta que su lealtad alcanzara los 90 puntos. Solo cuando la lealtad alcanzara los 90 puntos, se convertiría en el 9%. La ginebra tenía un 40% de alcohol y el whisky un 30%. Una vez que la lealtad alcanzara el 91, aumentaría al 10%. Al mismo tiempo, por cada punto de lealtad que aumentara, la ganancia de experiencia aumentaría en un 5%. Por lo tanto, no era de extrañar que, entre sus subordinados, Jin y Rock eran los que ganaban más poder con mayor rapidez. Estos dos entrenaron con diligencia, y la evaluación por experiencia no solo mejoró su fuerza, sino que también les brindó destellos de perspicacia que no deberían haber tenido, elevando forzosamente sus límites. Con ambas mejoras, era imposible que no fueran fuertes. Al día siguiente, los piratas de Noé llegaron a Whiskey Peak. En cuanto entraron en el puerto, los habitantes del pueblo les dieron una gran bienvenida. ¿De verdad este lugar recibe a los piratas con tanta calidez? Nami asomó la cabeza por detrás de la espalda de Noah, mirando a los numerosos habitantes del pueblo que tenían delante. Noé sonriendo sin decirle una palabra. Whiskey Peak, el cementerio de los piratas novatos. Todos los habitantes del pueblo eran cazarrecompensas. Noé caminó desde el barco hasta el puerto, con más de 200 piratas siguiéndole. En el puerto, capas de nubes oscuras se desplazaban hacia la ciudad, cubriendo el sol que originalmente brillaba y proyectando grandes sombras. Calamidad Noé. Una persona abrió los ojos de par en par, sorprendida. ¿Cómo pudo ser él? Este tipo ha venido a Grand Line. ¿Deberíamos dar un paso adelante? No, olvídalo. La garganta del cazarrecompensa se movió, produciendo un sonido de trago. Los piratas de Noé contaban con bastantes personas, y el Calamity que los lideraba tenía una recompensa de más de 100 millones, además de varios oficiales con recompensas de decenas de millones. Eran peces grandes, sin duda, pero daba la sensación de que iban a ser engullidos. Eran cazarrecompensas, no tontos. Este tipo de nuez dura no se podía partir. Sin embargo, intercambiaron miradas y descartaron la idea de tratar con los piratas de Noé. La suave sonrisa en el rostro de Noé se tornó fría de repente, y alzó su mano derecha. Yo soy la calamidad, pueden llamarme Fernand Noé. Ahora, este lugar me pertenece. Después de decir esto, Jin vigiló en silencio a Nami, quien había soltado un y no esperaba en absoluto que Noah diera tal orden. Kuro, Rock, Krieg, Pear y otros oficiales lideraron a los piratas mientras cargaban contra el grupo de cazarrecompensas. Si no quieres morir, ponte de rodillas. Rock excitante, mientras su gran espada cortaba y derribaba a un cazarrecompensas que veía que la situación se ponía fea y quería resistirse. Capítulo 52. El viento marchito. Aunque Noah y Jin no hicieron ningún movimiento, contaban con oficiales excepcionales como Rock y Kuro que tomaron la iniciativa.
Los piratas se habían entrenado diligentemente y, con un amplio arsenal, los cazarrecompensas de Whiskey Peak no pudieron causarles ningún daño a pesar de sus inmediatos intentos de resistencia. En ese momento, Nami se dio cuenta de algo. ¿Por qué todos y cada uno de los habitantes del pueblo llevaban un arma? ¿Eran todos los civiles de la Grand Line tan feroces? Nami pensó que eso era improbable. Este pueblo, algo andaba mal. Ella miró a Noah, que estaba revisando los resultados de la batalla una vez finalizada la lucha. Ambos bandos contaban con más de 1000 personas, pero la experiencia adquirida en cada categoría apenas superaba el centenario. No hubo batallas intensas, ni enfrentamientos entre potencias mundiales. Fue simplemente una batalla demasiado pequeña como para merecer ser mencionada. Ante la mirada inquisitiva de Nami, Noé dijo: la gente de aquí recibe a los piratas con los brazos abiertos, pero llevan y son más fuertes que la gente armas comunes, no menos que los hermanos a los que hemos estado entrenando estos días. ¿Puedes adivinar a qué se dedican? Cazadores de recompensas. Nami fue muy lista y lo pensó de inmediato. Noé patrimonial. Caminó hasta el centro del grupo de cazarrecompensas, que ya no tenían fuerzas para resistir y en su mayoría estaban tendidos o arrodillados en el suelo. Tu fuerza no está nada mal. Únete a mi tripulación pirata. Expuso Noé, dejando claro su propósito. No buscaba simplemente divertirse con una pequeña tripulación pirata. Para aprovechar al máximo las capacidades de su sistema, tenía que construir una gran flota y hacer grandes cosas. Ya tenía en mente algunos lugares para reclutar piratas. Whiskey Peak fue la primera parada. ¿Por qué deberíamos? Dijo indignado un cazarrecompensas que yacía en el suelo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, un hombre grande y calvo, de rostro fiero y barba negra manchada de sangre, lo agarró del cuello. El rostro feroz de Rock se cernía sobre la cabeza del cazarrecompensas. ¿Tienes alguna opinión sobre el capitán? Las palabras de Noé. No, no tengo opinión. El cazarrecompensas se encogió de inmediato, casi orinándose del miedo. Rock buscando satisfacción, recorriendo con la mirada a cada uno de los cazarrecompensas. El pánico se apoderó de los corazones de los cazarrecompensas. ¿Acaso este barba sangrienta estaba intentando dar un escarmiento a alguien? Al pensar en esto, todos los cazarrecompensas bajaron la cabeza de inmediato, temerosos de llamar la atención de Rock. Noé quedó muy satisfecho con esto. La acción de Rock era exactamente lo que él quería. Reabasteced los suministros y el agua, nos quedaremos 2 días. Ordenó Noé, y luego escuchó. Ya que se unen nuevos miembros, hagamos un banquete, muchachos. Oh. Pronto, el banquete estaba en pleno apogeo. Los cazarrecompensas, que acababan de unirse como aprendices a los piratas de Noé, fueron obligados a participar en el banquete. A medida que aumentaban las risas, ambos bandos pronto se integraron. En un rincón del banquete en la ciudad, un flacucho cazarrecompensas eliminó sigilosamente a un Denden Musi. Murmuró algo, mirando hacia afuera de vez en cuando. Al ver que nadie se daba cuenta, suspiró aliviado y murmuró maldiciones. ¡Qué piratas de Noé, qué calamidad! ¡Ah! Escupió al suelo, pero justo cuando se dio la vuelta, se encontró con un hombre de pie detrás de él con una media sonrisa. Y el Denden Musi que acababa de sostener estaba ahora en la mano del otro hombre. Al ver al hombre apuesto de brillantes ojos dorados que tenía delante, el flacucho cazarrecompensas se llenó de terror y no dejó de retroceder. Pero detrás de él estaba el muro que bloqueaba el callejón. Solo pude observar cómo Noé levantaba la mano izquierda. Así que eres el hombre de Doflamingo. Tus negocios son bastante extensos. ¿A quién llamabas hace un momento? Las pupilas doradas y rasgadas de Noah miraban fijamente al flacucho cazarrecompensas, que estaba aterrorizado y sudaba profusamente. La tenue voluntad a Osoku que emanaba de Noah impidió que el flacucho cazarrecompensas se atreviera a mentir. Es Lord Gladius, liderado por Lord Pika. Están aquí para quitarte la vida. El flacucho cazarrecompensas se arrodilló directamente en el suelo. Señor Calamity, debe huir. Señor Pika y señor Gladius son usuarios de la habilidad de la fruta del diablo. Ellos, antes de que pudiera terminar, el flacucho cazarrecompensas sintió de arrepentimiento un escalofrío recorrer su cuerpo. Dejó de hablar y no pudo evitar levantar la vista. Vio a Noé abrir la mano izquierda, y un torbellino blanco plateado se condensa en varias plumas brillantes, tan como obras de arte. Tienes mucha suerte de ser el primero en probar mi nuevo movimiento. Si logras sobrevivir, este asunto quedará zanjado. Noé agitó la mano, dejando que las plumas cayeran hacia el flacucho cazarrecompensas, y se dio la vuelta para marcharse.
El flacucho cazarrecompensas estaba eufórico y a punto de levantarse cuando las plumas pasaban suavemente a su lado. El flacucho cazarrecompensas sintió de repente un frío intenso y un agotamiento extremo. Sus párpados se volvieron pesados incontrolablemente y sintió que todo su cuerpo perdía fuerza. Con un golpe seco, se desplomó al suelo. Luchó por abrir los ojos y se miró a sí mismo. Su cuerpo, antes flaco, ahora estaba marchito como el de una momia, con solo la piel cubriendo sus huesos. Un segundo después, sus ojos se apagaron por completo y exhaló su último aliento. Noé salió del callejón sin salida, pasando junto a unos piratas que le ofrecían buen vino y que lo saludaron. Noé respondió con una sonrisa. La fruta Berfolnir posee 3 habilidades especiales. El ojo omnisciente que vigila todo en el mundo y ve a través de todo. El viento marchito que desciende de los cielos y sopla sobre todas las cosas. El trueno del juicio del Dios de todas las cosas, como depredador supremo. Después de que el nivel de control de la habilidad de la fruta del diablo se elevó a intermedio, las características de los dos últimos se hicieron cada vez más claras. Noé era capaz de comprimir y condensar el viento en plumas, convirtiéndose así en su nuevo movimiento. Plumas marchitas. Noah, ¿de dónde sacaste ese Denden Musi? Preguntó Nami, mientras picoteaba algo de comida. Noé se había marchado rápidamente hacía apenas un instante. ¿Cómo era posible que ahora tuviera un Denden Musi en la mano? Lo encontré, no te preocupes, dijo Noah con naturalidad. Nami puso los ojos en blanco. ¿Acaso los Denden Musi son cosas que uno puede encontrar tiradas por ahí? La primera mitad de la Grand Line. Un gran barco con la bandera pirata de la familia Don Quixote navegaba a toda velocidad hacia Whiskey Peak. En la cubierta del barco, bajo la vela marcada con una carita sonriente tachada con una barra, estaban Pika y Gladius. Doflamingo se había enterado de la fuerza de Noé por la gente del inframundo de Logetorun. En su opinión, enviar oficiales comunes no era lo suficientemente seguro. Noé podía obtener una recompensa de más de 100 millones, lo que demostraba su fuerza y potencial. Para mayor seguridad, Doflamingo envió a Pika, el oficial de mayor rango del ejército de Picas, para que defendiera la posición. En toda la familia Don Quixote, aparte de él mismo, Pika era el más fuerte. Tanto su haki como su habilidad con la fruta del diablo eran excepcionales. Doflamingo creía que ese miembro de su familia podría darle una respuesta satisfactoria. Pronto llegó el día siguiente. Pika, hemos llegado. Gladius miró hacia Whiskey Peak. En los 5 barcos del puerto, las banderas de los piratas de Noé ondeaban al viento. Dentro del pueblo, las nubes negras cubrían el cielo y los truenos resonaban entre ellas. Con solo mirarlas, surgió una inexplicable sensación de opresión. ¿Deberíamos empezar directamente? Los brazos de Gladius comenzaron a hincharse. Era usuario de la fruta Pop Pop, de tipo paramecía, que le permitía hacer que su propio cuerpo se hinchara y explotara sin hacerse daño. Pika desenvainó su gran espada, y con voz aguda exclamó. Por supuesto. Osado a ofender a nuestra familia Don Quixote, no dejéis a nadie con vida. Capítulo 53. Cañón de viento trueno. Venir aquí e intentar atacar mi barco inmediatamente, ¿acaso todos los hombres de Doflamingo son tan maleducados? En el cielo, una densa masa de nubes negras se desplazaba desde lo alto, sobre la ciudad, hacia el océano. En el barco, Pika y Gladius levantaron la vista de inmediato. En lo alto del cielo, una gran águila de plumaje blanco plateado los observaba con un par de ojos dorados. ¿Eres tú el desastre natural? La voz aguda de Pika resonó de su boca una vez más. Los piratas que estaban detrás de él cambiaron de expresión, como si quisieran reírse pero no se atrevieran. Noah se quedó prácticamente sin palabras. ¿Qué demonios tenía eso de gracioso? Le resultó desconcertante cuando lo vio en su vida pasada, y sigue siéndolo ahora. Pero todo esto eran asuntos triviales. Soy Fernand Noah. No esperaba que Doflamingo enviara a su propia gente. En su forma bestial, el pico de águila de Noé se entreabrió, dejando ver una extraña sonrisa. Ya que habéis venido, bien podríais quedaros. Vosotros dos podréis fortalecer a mis subordinados. Noé expandió sus alas, y su cuerpo de 4 metros se expandió y creció en ese instante. No se trataba de la sombra ilusoria del águila que había sido lo suficientemente vasta como para cubrir toda la zona marítima cuando luchó contra Bogard anteriormente, sino más bien de una ampliación de su propia forma de águila blanco plateada de 4 metros. En un instante, apareció un águila gigante de 100 metros, con viento blanco plateado y relámpagos centelleando, todo bajo su mando. Las pupilas de Pika y Gladius se contrajeron.
Vieron cómo el águila gigante de 100 metros en la que Noé se había transformado abría el pico. En su interior se congregaban vientos blanco-plateados y relámpagos azules. ¡Oh, no! La expresión de Gladius cambió drásticamente. El resto de los piratas a bordo del barco miraban con terror al águila gigante en el cielo. Pika, sin embargo, se mantiene relativamente tranquila. Era usuario de la fruta piedra de tipo paramecía, dominaba el haki de armamento y su manejo de la espada era decente. Aunque no había ninguna roca en el barco que pudiera asimilar y utilizar, su haki de armamento no era débil. Pika sacó su gran espada, e inmediatamente el haki de armamento se expandió por todo su cuerpo, recubriendo y endureciendo la espada que sostenía en la mano. ¿Quiere afrontarlo de frente? Un atisbo de sorpresa brilló en los ojos de Noah. Este tipo tenía una confianza genuina en sí mismo. Dado que ese es el caso, concederé tu deseo. Inmediatamente, un enorme pilar de relámpagos blancos plateados, el ataque de Noé llamado cañón de viento trueno, brotó de su boca. La luz blanca era como un pilar, rodeada de relámpagos intermitentes. En el instante en que apareció, la zona marítima, que había estado oscurecida por las nubes negras, quedó instantáneamente iluminada por su brillantez. El terror se apoderó del corazón de Gladius, y los subordinados piratas de la familia Don Quixote que estaban detrás de él temblaron, a punto de huir presas del pánico. Desastre natural. Esto es lo que se considera un desastre natural. Cuando recibieron esta orden, inicialmente la desestimaron, pensando que solo era un pequeño pirata arrogante del mar más débil. Pero tras ese primer contacto, ese terror, similar al de un desastre natural, les toca directamente en el corazón. No pude evitar mirar hacia Pika, quien los había acompañado hasta allí, el máximo ejecutivo de su ejército de Spade. Las pupilas de Pika se contrajeron y rugieron con su voz aguda. ¿Quién te cree que soy yo? Pika sostenía su espada con ambas manos, infundiendo haki de armamento en la hoja. El rayo del cañón de viento trueno se abalanzó sobre él, barriendo y desgarrando el aire. Las venas de todo el cuerpo de Pika se hincharon, pareciendo grotescas lombrices de tierra gigantescas a punto de saltar de sus brazos. Soy el máximo ejecutivo de Don Quixote, Lord Pika. Blandió su espada contra el cañón de viento trueno que se aproximaba. La inmensa fuerza siguió chocando contra Pika, haciendo que sus pies se hundieran directamente en la cubierta, y todo su cuerpo se estrelló contra ella al ser empujado hacia atrás. Al ver esto, Gladius inmediatamente se lanzó a por Pika, y el resto de los piratas, haciendo caso omiso de su miedo, también dio un paso al frente para ayudar. Quizás gracias a que tenía un punto de apoyo detrás, Pika pudo reforzar su fuerza. Sí, rugió. El sonido agudo, que cayó sobre los piratas subordinados que estaban detrás de él, ya no parecía ridículo como de costumbre. En cambio, sonaba como un grito de salvación. ¡Rómpete! Los brazos de Pika temblaron violentamente, algunos hilos de sangre brotaron de sus brazos y vapor se elevó de todo su cuerpo. Haciendo uso de todas sus fuerzas, finalmente sacudió el cañón del viento trueno y destrozó ese rayo de viento blanco y relámpagos. Lo logramos. Los rostros de los numerosos piratas reflejaban expresiones de supervivencia, y no pudieron evitar vitorear. Gladius, sin embargo, no mostró alegría en su rostro. Miró a Pika. Aquel hombre, el más fuerte bajo el mando del joven maestro, estaba ahora empapado en sudor caliente y jadeaba con dificultad. Sus brazos temblaban incontrolablemente, y la sangre se filtraba por pequeñas grietas, deslizándose por sus brazos hasta gotear por las yemas de sus dedos. ¿De verdad logró bloquearlo? Sí que tiene fuerza. Noah estaba algo sorprendido. Ni siquiera Jane habría sido capaz de tomar ese disparo con su cañón de viento trueno. Parece que el haki de armamento de este Pika está muy cerca de un nivel avanzado. Si se le permitiera acercarse a tierra firme y usar la habilidad de su fruta del diablo, probablemente requeriría un poco más de esfuerzo. Pero ahora, Noé batió sus alas. El viento blanco plateado barrió instantáneamente esta zona marítima, y al mirar hacia afuera, enormes olas de agua de mar se alzaron. Olas gigantescas de miles de metros de altura llegaban desde todas direcciones, estrellándose violentamente contra el barco pirata donde se encontraban Pika y los demás. El rostro de Pika reflejaba desesperación, y dijo con amargura: Esto es un desastre natural. Auge. Las olas gigantescas se estrellaron contra el barco, destrozando por completa esta embarcación de la familia Don Quixote. Pika ya se había agotado para lidiar con el cañón de viento trueno de Noah, y Gladius ni siquiera poseía haki de armamento o de observación.
Como usuarios de frutas del diablo, ambos cayeron al mar arrastrados por la furia de las olas gigantes, y el resto de los piratas de la familia Don Quixote, con sus cuerpos débiles, fueron aplastados por las olas en el acto. El puerto de Whiskey-Peak estaba en calma, claramente delimitado del mar que se extendía más adelante, donde las olas gigantes rompían con fuerza. Jin y los demás oficiales de alto rango de los piratas de Noé contemplaron con reverencia al águila gigante de color blanco plateado que surcaba el cielo. Nami murmuró, ¿es este realmente un poder que un humano puede controlar? Aunque no solía entrenar mucho, gracias a la experiencia, Nami sintió que todo tipo de ideas ingeniosas brotaban en su mente. Su fuerza física había aumentado sin que ella se diera cuenta, y podía tomar una espada al azar y usarla con destreza, como un espadachín que hubiera practicado durante más de una década. Nami comenzó a percibir la fuerza de los demás compañeros de los piratas de Noé. Pero cuanto más sabía, más se daba cuenta de lo aterrador que era Noah en ese momento. El cañón del viento trueno era un ataque de largo alcance, y podía generar fácilmente olas gigantes de miles de metros controlando el viento blanco plateado. No es de extrañar que lo llamaran el desastre natural. Si a él no lo llaman el desastre natural, ¿quién lo hará? Las nubes negras se desplazaron, regresando del océano a Whiskey-Peak. Noé volvió a transformarse de su forma bestial a su forma humana, y las olas gigantes que habían estado barriendo el océano desaparecieron. Jin y los demás saltaron inmediatamente al mar. Poco después, Jin y su grupo rescataron a Pika y Gladius del mar. Jin usó sus dedos para comprobar la respiración de los dos hombres. Señor Noé, todavía están vivos. Está bien. Noah patriarca. Estos dos eran excelentes bazas para negociar. Sería una lástima que murieran. Noé sacó de su mano un Denden Musi rosa. Había usado el viento para recuperarlo del barco de Pika y los demás. Este Denden Musi era de uso exclusivo para los ejecutivos de Don Quixote y podía llamar directamente a Doflamingo. Noah le dijo a Jin que protegiera bien a Pika y Gladius y que no dejara que murieran, y luego se giró para usar este Denden Musi rosa para marcar el único número que tenía. Nuevo mundo, 3 rosa. El Palacio Real. BRRR, 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 Dofi, es la llamada de Pika. Trébol sostuvo el Denden Musi e inclinó la cabeza hacia Doflamingo, quien vestía un abrigo rosa parecido a plumas sobre los hombros, con el pecho descubierto y gafas rojas. Las 2 gotas de un líquido desconocido bajo sus fosas nasales hicieron que Doflamingo frunciera el ceño involuntariamente. Doflamingo tomó rápidamente el Denden Musi, inclinando sutilmente la cabeza hacia atrás para distanciarse de Trébol. Tras contestar la llamada, la expresión del Denden Musi cambió, adoptando una sonrisa burlancia. Doflamingo sintió de inmediato que algo andaba mal. Pika jamás haría tal expresión. Oye, soy yo otra vez. No te lo esperabas, ¿verdad? ¿Me echaste de menos, Jaxa Celestial? Capítulo 54. ¿Quieres recuperar a la gente? Cámbienlos por frutas del diablo. Desastre. Don Quixote Doflamingo se levantó de su trono al instante, con una vena retorcida que sobresalía amenazadoramente en su frente. Bajo sus gafas de cristales rojizos, su rostro reflejaba una profunda tristeza. Trébol vio esto y no se atrevió a acercarse más a Don Quixote Doflamingo, sino que inmediatamente se hizo a un lado en silencio. Se quedó asombrado interiormente. ¿Cómo acabó el Denden Musi de Pika en manos de Disaster? ¿Podría ser? Soy yo, Don Quixote Doflamingo. Tus subordinados no son muy fuertes. No aguantarían ni un golpe, dijo Noé con una sonrisa. ¿Qué les hiciste? Don Quixote Doflamingo reprimió su ira, mientras las venas de su cuello se hinchaban. Tranquilos, los huéspedes que vienen de lejos merecen ser bien tratados. Yo siempre trato a mis huéspedes como es debido. Noé se acercó a Pika y Gladius con el Denden Musi. Tras quedar inconscientes por las enormes olas, ambos se encontraron como lodo blando. De no ser por su robusta constitución, habrían muerto aplastados. Noah les dirigió una mirada a Jin y Roux. Los dos extendieron la mano de inmediato, y el sonido de bofetada, bofetada, bofetada salió de la boca del Denden Musi de Don Quixote Doflamingo. Don Quixote Doflamingo se dio cuenta de que alguien estaba abofeteando. Posteriormente, la apariencia de los Denden Musi cambió, adoptando las expresiones de Pika y Gladius, con quienes Don Quixote Doflamingo estaba bastante conocido. Sin embargo, inmediatamente después, se oyeron 2 gemidos ahogados. Noah pateó a Pika y a Gladius uno por uno, volviéndolos a dormir. Ambos estaban heridos, así que era mejor que durmieran y descansaran bien.
Noah, conmovido por la situación, dijo por teléfono. ¿Qué te parece? Ambos están vivos y bien, pero no puedo garantizarlo por mucho tiempo más. Don Quixote do Flamingo respiró hondo, y una oscura oleada recorrió su cuerpo. Este era el haki del conquistador impulsado por la ira, lo que hizo que Trébol temblara a su lado. La última vez que Don Quixote do Flamingo estuvo tan enfadado fue hace años, antes de convertirse en un Shichibukai, cuando el vicealmirante Tsuru lo perseguía. ¿Qué quieres? Dijo Don Quixote do Flamingo, articulando cada palabra. La rabia que le subía al pecho hacía que su rostro pareciera extremadamente feroz. Desastre Fernands Noé. Se había atrevido a arruinar su negocio en Logueto en aquel entonces, y ahora incluso tomó la iniciativa de llamarlo. No creía que la otra parte hubiera sido tan osada como para provocarlo. Sus informantes en el reino de Meramera le habían transmitido información. Este hombre definitivamente no era simple. Conversar con una persona inteligente siempre es un placer, suena Noah. Es muy sencillo. Ya que tus dos subordinados han caído en mis manos, cámbialos por algo. Ambos son usuarios de la habilidad de una fruta del diablo. Si me encuentras dos frutas del diablo, estos dos volverán a ti sanos y salvos. Ah, y quiero una logia o una zoan mítica. Eso es imposible. Exclamó Don Quixote do Flamingo, negándose rotundamente. ¿Dónde se supone que voy a encontrar logia y zoan mítica? Ya que puedes pedirlas, deberías saber lo raras que son esas dos clases de frutas. En la obra original, la razón por la que Don Quixote do Flamingo se atrevió a sacar una auténtica Mera Mera Nomi como recompensa en lugar de fingirla no fue solo porque él, como rey del inframundo, necesitaba asegurar su reputación y credibilidad. También se debía a que no comprendía bien la fuerza de las personas que estaban bajo su mando. En pocas palabras, subestimó la fuerza de los piratas que vinieron a participar en el gran evento y sobreestimó la chusma bajo su mando. La Mera Mera Nomi estaba destinada originalmente al consumo de su propio pueblo. ¿Cómo era posible que desconociera el valor de una fruta logia? Y ahora, Noah pidió una logia, o incluso la más rara zoan mítica. ¿Dónde se suponía que iba a? Don Quijote do Flamingo se detuvo de repente. No tenía una logia, sino una zoan mítica, tal vez, tener dos logia o zoan mítica te está complicando las cosas, así que vamos a dejar solo una. Una logia o zoan mítica, y para la otra, dame una paramecia o zoan antigua. Noah contuvo su sonrisa, su rostro inexpresivo, un destello de frialdad en sus ojos. Este es el requisito mínimo. Si no puedes hacerlo, iré personalmente al Nuevo Mundo y te devolveré sus cabezas. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. En ese momento, la furia de Don Quixote do Flamingo ya no pudo ser reprimida. Auge. Una oscura onda expansiva surgió, envolviendo todo el palacio de Dressrosa. Los piratas comunes y corrientes de este lugar pusieron los ojos en blanco y cayeron al suelo uno por uno. Violet, la antigua princesa de Dressrosa y actual oficial de Don Quixote, tembló.